David John Birnie y Catherine Margaret Birnie fueron una pareja australiana de Perth, Australia Occidental, que asesinó a 4 mujeres en su casa en 1986 e intentó asesinar a una quinta. La prensa se refirió a estos crímenes como los asesinatos de Moorhouse, por la dirección de los Birnies en 3 Moorhouse Street en Village, un suburbio de Perth. David Birnie era el mayor de 5 hijos y creció en Wattle Grove, Australia Occidental, un suburbio semirural de Perth. Amigos de la escuela y conocidos de la iglesia recuerdan que la familia había sido disfuncional y sujeta a frecuentes rumores relacionados con el alcoholismo, la promiscuidad y el presunto incesto. La familia nunca comía junta con regularidad y los padres de Birnie no cocinaban para sus hijos. A principios de la década de 1960, los padres de Birnie decidieron trasladar a la familia a otro suburbio de Perth, donde Birnie conoció a Catherine Harrison a través de amigos en común. A los 15 años, Birnie dejó la escuela para convertirse en aprendiz de jinete de Eric Parnam en el cercano hipódromo de Ascot. Durante su tiempo allí, Birnie abusó físicamente de los caballos y desarrolló el hábito del exhibicionismo. Una noche, Birnie, vestido solo con medias sobre la cabeza, irrumpió en la habitación de una anciana donde estaba alojado e intentó violarla. Cuando era un adolescente, Birnie había entrado y salido de prisión por varios delitos menores y graves. De adulto, se volvió adicto al sexo y la pornografía, y era parafílico. Se casó con su primera esposa cuando tenía poco más de 20 años y la pareja tuvo una hija, Tanya, que tenía 10 años en el momento de su arresto. Tanya, que cambió su apellido desde la captura de Birnie, nunca se ha casado y no ha tenido hijos, y dice: "No quiero engendrar otro David Birnie". A fines de 1986, en el momento de los asesinatos, Birnie trabajaba en un taller de demolición de automóviles en Village, un suburbio de Perth. Catherine Birnie nació como Catherine Margaret Harrison el 23 de mayo de 1951. Tenía 2 años cuando su madre, Doreen, murió al dar a luz a su hermano, quien murió 2 días después. Incapaz de criar a Catherine, su padre Harold envió a la niña a vivir con sus abuelos maternos. Cuando tenía 10 años, una disputa por la custodia resultó en que Harold recuperara la custodia exclusiva de Catherine. Catherine conoció a David Birnie a los 12 años y comenzó una relación con él 2 años después. Su padre le suplicó en varias ocasiones que dejara a David debido al hecho de que su relación con él la llevó a meterse en problemas con la policía local. Pero su desaprobación de su relación solo fortaleció su unión. Su tiempo en prisión a lo largo de sus años de adolescencia le ofreció a Catherine la oportunidad de separarse de David. Alentada por un oficial de libertad condicional, Catherine comenzó a trabajar para la familia McLaughlin como ama de llaves. Se casó con Donald McLaughlin en su cumpleaños número 21. Ella y McLaughlin tuvieron 7 hijos. Su primogénito, un hijo, fue atropellado y asesinado por un automóvil en la infancia. En 1985, dejó a su esposo y 6 hijos y se fue a vivir con David. La pareja nunca estuvo legalmente casada, pero Catherine cambió su apellido por escritura pública a Birnie. Durante un período de 5 semanas, los Birnie secuestraron a 5 mujeres de entre 15 y 31 años. Todas las víctimas, excepto una, fueron violadas y asesinadas. La única excepción fue su víctima final, que escapó el día después de su secuestro y llevó a la policía a la casa de Birnie, poniendo así fin a su ola de crímenes. Mary Neilson, de 22 años, estudiaba psicología en la Universidad de Australia Occidental y trabajaba a tiempo parcial en una tienda de delicatessen cuando conoció a David Birnie en el patio de repuestos donde trabajaba. David se ofreció a venderle llantas baratas para su automóvil y, posteriormente, le dio su número de teléfono. El 6 de octubre de 1986, fue a la casa de los Birnie. David la amordazó, la encadenó a la cama y la violó mientras Catherine observaba. La llevaron a Gleneagle, cerca de Albany y Way en Bedfordale, donde la violaron nuevamente y la estrangularon con una cuerda de nylon. Luego la apuñaló pensando que aceleraría la descomposición. Como él leyó eso en un libro en alguna parte, y la enterraron en una tumba poco profunda. Habría recibido su título de psicología de la universidad un año después de su asesinato. 2 semanas después del asesinato de Mary Neilson, secuestraron a Susanna Candy, de 16
años, mientras viajaba a dedo por Stirling y Guy en Claremont, Australia. Fue una estudiante destacada en Hollywood Senior High School, y vivía en casa con sus padres y hermanos en Nedlands, Australia. Su padre es uno de los mejores cirujanos oftálmicos de Australia Occidental. Después de su desaparición, los Byrnes la obligaron a enviar cartas a su familia para asegurarles que estaba bien. Pero la familia temía por su vida. Los Byrnes habían estado navegando durante horas buscando una víctima cuando vieron a Candy. Una vez que entró en el coche, la sujetaron a punta de cuchillo mientras le ataban las manos. La llevaron de vuelta a la casa de los Village, donde la amordazaron, la encadenaron a la cama y la violaron. Después de que Byrne terminó de violar a la niña, Catherine Byrne se metió en la cama con ellos. Ahora sabía que esto excitaba a David. Cuando ambos la hubieron agredido, Byrne intentó estrangular a la niña con la cuerda de nylon, pero esta se puso histérica. Los Byrnes le obligaron a tomar pastillas para dormir para calmarla. Una vez que Candy se durmió, David le puso el cordón alrededor del cuello y le dijo a Catherine que demostrara su amor eterno por él asesinando a la niña. Catherine cumplió con la demanda y mató a Candy mientras David miraba. Cuando se le preguntó más tarde por qué lo hizo, Catherine dijo, porque quería ver qué tan fuerte era dentro de mí mismo. No sentí nada. Era como esperaba. Estaba preparada para seguirlo hasta el final de mi vida. La tierra y hacer cualquier cosa para ver que sus deseos fueran satisfechos. Ella era una hembra. Las hembras hieren y destruyen a los machos. Enterraron a Candy cerca de la tumba de Mary Nelson en el bosque estatal. El 1 de noviembre, vieron a Noelene Patterson, de 31 años, de pie junto a su automóvil en Canning y Guy. Se había quedado sin combustible mientras regresaba a casa de su trabajo como gerente del bar en el Nedlands Golf Club. Una vez dentro del automóvil, le pusieron un cuchillo en la garganta, la ataron y le dijeron que no se moviera. La llevaron de regreso a Morose Street, donde David la violó repetidamente después de que la amordazaran y la encadenaran a la cama. Los Byrne originalmente decidieron asesinarla esa misma noche, pero David la mantuvo prisionera en la casa durante 3 días y había señales de que había desarrollado un vínculo emocional con Patterson. Catherine rápidamente se puso celosa e hizo un ultimátum. David tendría que matar a Patterson o Catherine se suicidaría. Inmediatamente forzó una sobredosis de pastillas para dormir en la garganta de Patterson. Y la estranguló mientras dormía. Llevaron su cuerpo al bosque pero lo enterraron lejos de los demás. El 5 de noviembre, los Byrne secuestraron a Denise Brown, de 21 años, mientras esperaba un autobús en Stirling y Guy. Aceptó que la llevaran y, a punta de cuchillo, la llevaron a la casa de Village, la encadenaron a la cama y la violaron. A la tarde siguiente la llevaron a la plantación de pinos de Wanneroo. En la reclusión del bosque, David Byrne violó a Brown en el auto mientras la pareja esperaba la oscuridad. Después de que sacaron a Brown del auto, David Byrne la violó nuevamente y apuñaló a Brown en el cuello. Convencidos de que la niña estaba muerta, cavaron una tumba poco profunda y colocaron su cuerpo en ella, pero Brown se sentó en la tumba. David Byrne luego agarró un hacha, la golpeó 2 veces en la cabeza y enterró su cuerpo en la tumba. Kate Moir, de 17 años, fue secuestrada a punta de cuchillo después de aceptar que los Byrnes la llevarán. Moir declaró más tarde que les preguntó si tenían la intención de matarla o violarla, y se le informó, solo te violaremos si eres bueno. La obligaron a bailar para ellos y durmió en la cama de la pareja mientras estaba esposada a David. Moir fue su último secuestrado y la única víctima que sobrevivió. Después de secuestrarla, David le puso un cuchillo en la garganta y la obligó a llamar a su madre. Moir le aseguró a su madre que había bebido demasiado y que se estaba quedando en la casa de una amiga, con la esperanza de que su madre se diera cuenta de que era una artimaña y llamara a la amiga, sabiendo que no bebía. Escapó al día siguiente de su captura. Después de que David se fue a trabajar, Catherine fue a la puerta para llevar a cabo un negocio de drogas y olvidó encadenar a Moir a la cama. Ella escapó trepando por una ventana cerrada rompiendo su cerradura. Sin embargo, se golpeó la cabeza contra el hormigón. Después de llamar a las puertas de varios vecinos, saltó una puerta y fue atacada por el perro de David.
Logró huir y se topó con una tienda de aspiradoras el 10 de noviembre de 1986. Más tarde se describió a sí misma como histérica. Estoy descalza con mis mallas negras, una camiseta negra, sin bragas. Informó al dueño de la tienda que había sido violada. Cuando llegó la policía, dijo que había sido secuestrada a punta de cuchillo por una pareja que la había llevado a su casa. Y la había violado. La policía inicialmente se mostró escéptica sobre su historia, pero la agente Laura Hancock, de 22 años, la creyó desde el principio, debido a la cantidad de detalles que proporcionó, incluida su dirección y número de teléfono. Los Birnie se habían dado a sí mismos alias, pero Moir había leído el nombre de David en un frasco de medicina. Moir dijo que habían visto la película Rocky en VHS y describió un dibujo que había escondido en la casa como prueba de su presencia. Posteriormente, la policía encontró su dibujo en la casa, así como la copia en VHS de Rocky en la videograbadora de Birnie. David y Catherine fueron arrestados y durante sus entrevistas dieron información contradictoria. Catherine negó haber conocido a Moir, mientras que David insistió en que Moir había ido a su casa voluntariamente para tener relaciones sexuales consentidas. El sargento detective Vince Katich convenció a David de que confesara y revelara dónde habían enterrado los cuerpos para poder desenterrarlos antes del anochecer. David reveló que había 4 tumbas. Se especula que los Birnies fueron responsables de la desaparición de Cheryl Renwick en mayo de 1986, y Barbara Western en junio de 1986. Se ha sugerido que David fue responsable de la desaparición de Lisa Marie Mott en 1980. Sin embargo, su primera esposa dio cuenta de su paradero el día que Mott desapareció. Cuando fue enviado a juicio, David Birnie se declaró culpable de 4 cargos de asesinato y 1 de secuestro y violación. Cuando se le preguntó por qué se había declarado culpable, hizo un gesto hacia las familias de las víctimas y dijo, es lo menos que podía hacer. Fue condenado a 4 períodos de cadena perpetua. Después de ser encontrada lo suficientemente cuerda para ser juzgada, Catherine Birnie también fue sentenciada a 4 cadenas perpetuas por la Corte Suprema de Australia Occidental. Según la ley en ese momento, ambos debían cumplir 20 años antes de ser elegibles para la libertad condicional. Inicialmente, David estuvo recluido en la prisión de máxima seguridad de Fremantle, pero pronto fue trasladado a confinamiento solitario para evitar que otros prisioneros lo lastimaran. 3 de las celdas originales del corredor de la muerte se convirtieron para él y permaneció allí hasta que se cerró la prisión en 1991. Ocasionalmente, la celda se puede ver en el True Crime Tour que se lleva a cabo todos los días en la prisión de Fremantle. Mientras estaban encarcelados, los Birnie intercambiaron más de 2.600 cartas, pero no se les permitió ninguna otra forma de contacto. 18 David Birnie fue encontrado muerto en su celda en la prisión de Casuarina el 7 de octubre de 2005 a las 4:30 am, WST. 19 tenía 54 años. Una investigación descubrió que se había ahorcado de un conducto de ventilación con un trozo de cuerda. 5 varios factores llevaron a su suicidio. La falta de suministro de sus antidepresivos había exacerbado su depresión, su computadora había sido confiscada y se sospechaba que había agredido sexualmente a otro preso. 5 fue descrito por un exoficial de prisiones como un prisionero modelo que cuidaba a animales heridos. 20 a Catalina no se le permitió asistir a su funeral. 21 Catherine Birnie está encarcelada en la prisión de mujeres de Bangor. Desde que fue encarcelada, ha trabajado como bibliotecaria de la prisión y apareció en una producción de prisión de Nonsense. 22 en 2007, su solicitud de libertad condicional fue rechazada y el entonces fiscal general de Australia Occidental, Jim Finty, dijo que su liberación era poco probable mientras él permaneciera en el cargo. 23 Su caso iba a ser revisado nuevamente en enero de 2010. Sin embargo, el 14 de marzo de 2009, el nuevo fiscal general de Australia Occidental, Christian Porter, tras las solicitudes de las familias de las víctimas, determinó que permanecería en la cárcel de por vida.
Esta decisión la convierte en la tercera mujer australiana, después de Catherine Clift y Patricia Beers, en tener sus documentos marcados como nunca ser publicados. Su apelación de esta decisión fue rechazada en marzo de 2010 por Porter. Su cuarta oferta de libertad condicional fue rechazada en 2016. En 2016, la última víctima de los Birnies, que sobrevivió, comenzó una campaña para poner fin a las leyes de Australia Occidental que automáticamente otorgan libertad condicional a los convictos cada 3 años. Moira ha declarado que Birnie ni siquiera ha solicitado la libertad condicional. En 2017, el hijo menor de Catherine Birnie, Peter, pidió su ejecución. Ha declarado que su asociación con Birnie ha resultado en que lo agrega. Apoya la campaña de Moira.